ha desatado la ira y la desesperación de los poderosos que han vuelto a todos los temas de la guerra sucia, salto al vacío, chavismo, estatismo, retroceso, riesgo financiero, etc. Pobre Perú, si no lo gobiernan lo que siempre lo han gobernado. El pecado de Ollanta es, como la otra vez, amenazar con arruinar la celebración de los éxitos del crecimiento que reclaman como propios Alan García y sus presuntos herederos, Toledo, PPK, Fujimori y Castañeda. Solo Ollanta Humala representa al país de los que no están contentos, el de los bajos salarios, del empleo precario, de las pensiones congeladas, minimizadas o inexistentes, de la desprotección social, los niños abandonados, la educación sin presupuesto y la salud cada vez más enferma, del agro sin apoyo que no puede alimentar al pueblo, de las comunidades atropelladas por las empresas extractivas de recursos naturales, de la gente ahogada en deudas con los bancos que cobran los más altos intereses de Sudamérica. Este país que urge de cambios quiere un gobierno distinto al que ha tenido hasta ahora y de los que han participado los otros candidatos. Ha tomado varios meses para que se despeje cuál es la contradicción principal en nuestro país, pero ahora ya no hay lugar a las dudas. O apoyamos un cambio profundo y verdadero que dote al país de un nuevo rumbo, que derrogue la Constitución fraudulenta y entreguista de 1993 y la reemplace por una nueva surgida del poder constituyente del pueblo, que impulse la revisión de los contratos corruptos firmados los últimos 20 años, de los tratados que abren nuestra economía y que afectan a la industria, a la agricultura y de los compromisos de explotación de recursos naturales que no respetan los derechos comunales y el medio ambiente. O nos mantenemos como estamos, sea con el expresidente que traicionó la lucha democrática antidictatorial, con su ex primer ministro que responde a los Estados Unidos y a las transnacionales, con la hija del sátrapa de los 90 que quiere continuar la obra de su padre, o con el ex alcalde que nunca rinde cuentas. Pero el Perú ya ha elegido, a pesar de los miedos y las mentiras, el 10 de abril ganará Ollanta Humala y gana Perú. Y la hará frente a una derecha que se encuentra desordenada y a la defensiva, pero que no se va a detener en valerse de la mentira, la violencia y el fraude para sus objetivos. La UPM convoca a la más amplia unidad de todo el pueblo para la defensa del voto popular en primera y segunda vuelta, garantizar en la acción y la movilización la victoria de las urnas y asegurar el curso de la gran transformación para los próximos 5 años. Gracias, Claudia. Entonces, si hemos entendido bien esta declaración política que el Comité Malpica comparte y que quien habla ha respaldado consensualmente, establece en las líneas finales la clave para los próximos días. Convoca a la más amplia unidad de todo el pueblo para defender el voto popular en primera y segunda vuelta, para garantizar en la acción y la movilización la victoria de las urnas y para asegurar el curso de la gran transformación para los próximos 5 años. Y menciona con razón la ira y la desesperación de los sectores oligárquicos aliados y cómplices. Entonces, vamos a dar cuenta de cómo se expresa esta ira y desesperación. Es frente al avance de Ollanta y frente a las posibilidades que hay de que triunfe en primera y luego en segunda vuelta. Por ejemplo, el comercio, el sábado 2 de abril, página A6, confusión en la recta final de Hugo Guerra.
los últimos renglones de este artículo editorial dicen lo siguiente: que sepan quienes pudiesen tener intenciones torvas. Las intenciones torvas son, por supuesto, la causa del pueblo y la nación peruana, defender a los explotados y oprimidos. Dice Guerra, o sea el comercio, o sea la oligarquía mediática, que llegado el caso es en caso que triunfe Ollanta, los peruanos tenemos la experiencia suficiente para defender la libertad por la vía de los argumentos y hasta por el expediente de la insurgencia constitucional. O sea que hubo guerra también desde los predios de la oligarquía, en blanco y negro, en letra de imprenta, en el comercio del sábado, amenaza con insurgencia constitucional, reaccionaria, oligárquica, de derecha, para seguir manteniendo el control del país que han mantenido en general en la historia y sobre todo en los últimos 30 años. Por eso hay razón del lado de UPM de hablar de la ira y la desesperación del espacio de la derecha ante la amenaza del triunfo de Ollanta Humala. Pero he aquí que hoy, el lunes 4 de abril, César Lévano, en su artículo editorial, desde su propio punto de vista, en su condición de director de la Primera, formula las siguientes posiciones, terminando un artículo donde dice: la extrema derecha ha desenvainado su arcaica panoplia, la mentira, la calumnia, la desinformación y su ingrediente principal, el odio. Y el artículo termina diciendo: en 1932 se produjo la insurrección obrera y popular de Trujillo, con miles de muertos. El 30 de abril de ese mismo año, 1932, Sánchez Cerro fue asesinado por un joven aprista. La obra del odio empezaba a dar frutos. Yo ya me he encontrado con ese odio en estos días, y por eso lo que nos preocupa es aquella mención certera de la ira y la desesperación de los sectores con poder, porque ellos matan sin piedad, asesinan, ponen bombas. A mí me la pusieron en octubre del 91, cuando me tocaba ir a acusar a García justamente de enriquecimiento ilícito, es decir, de ladrón. La intención era volarme en pedazos. Como dicen los informes secretos de la embajada americana que yo tengo, que el juzgado también tiene, 2 ocasiones intentaron emboscadas en el camino mío de Lima a Pisco, a Paracas, Pisco, donde tenía en ese entonces el huerto Alamén de aceitunas y aceite de oliva. Bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? No lo sabemos, pero ahí están los vientos huracanados anunciándose en el horizonte. La oligarquía así nomás no pierde. Piensen ustedes en cuántos golpes de Estado, por ejemplo, he vivido yo en mis
tiempos, desde el 37 a la fecha. En ese entonces gobernaba Benavides, que había llevado por obra de un golpe de Estado, después de este asunto del 32. Y el 48, Odría contra Bustamante, golpe de Estado, violencia, acción armada del ejército